De 8. Amigas y amigos de Brújula Internacional, bienvenidos como siempre con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy comenzamos con la situación difícil en Asia, en Bangladesh, que era una provincia antigua de Pakistán, pero de origen hindú, la religión mayoritaria, y declararon su independencia con la ayuda de la India. Por cierto, la primera ministra que fue depuesta del poder por negarse a elecciones, no haber transparencia, por oponerse a los derechos humanos y privilegiar sobre todo a la clase militar en trabajos y en becas de universidades. La juventud fue la que tomó el poder y le ha pedido a los militares que tienen por ahora el poder provisorio que convoquen a nuevas elecciones. Y precisamente han escogido a un señor muy distinguido, Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, quien prometió restaurar la ley del orden de Bangladesh a su regreso al país para encabezar el gobierno interino que encauce el proceso democrático después de que las protestas llegaran al derrocar al gobierno de una mujer, una de las únicas mujeres en el Asia, que es la Sheikh Hasina. Ella se fue ayer con su hermana hacia la India a refugiarse con asilo territorial. Recordemos que hay dos clases de asilo, el político o el diplomático, que es el que se da en una embajada, o el territorial cuando uno escoge un país distinto y le da la protección frente al reclamo de su país de origen. A ella la consideran una dictadora y por lo tanto, después de 15 años de gobierno, el pueblo se sublevó, tomó el Palacio Presidencial y llamaron a la elección. Mientras tanto, una junta militar maneja el gobierno, pero que no se quede en forma permanente, sino que convoque a la fuerza política y sobre todo a los partidos de orden democrático, con la defensa de los derechos humanos y la tradición que siempre ha tenido Pakistán, la India y todo el mundo de Asia hacia la democracia, sobre todo Bangladesh, que es una experiencia extraordinaria de democracia y con presidencia de mujeres, pero hay mujeres también que son dictadoras y quieren quedarse en el poder eternamente, como le ocurrió a esta primer ministro, Sheikh Hasina, quien ha querido quedarse permanentemente en el poder en Bangladesh y ahora está asilada en territorio de la India. Veamos. El premio Nobel Muhammad Yunus volvió el jueves a Bangladesh para encabezar un gobierno interino que encamine el proceso democrático. A su llegada al aeropuerto de Dhaka, Yunus prometió restaurar la ley y el orden en el país, después de que una ola de protestas derrocara al gobierno de Sheikh Hasina. Bangladesh celebra una segunda independencia. Tenemos que proteger esta independencia, no solo protegerla, sino también extender su resultado a las puertas de la gente. De lo contrario, esta independencia no tiene ningún valor. El economista de 84 años, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2006 por fundar un sistema de microcréditos para mujeres en zonas rurales, fue designado esta semana para liderar el gobierno interino tras una reunión de crisis entre el presidente Mohamed Shahabuddin, los altos mandos militares y los estudiantes que lideraron las movilizaciones contra el gobierno de Hasina, que llevaba 15 años en el poder. Las violentas manifestaciones dejaron al menos 455 muertos desde principios de julio, según un recuento de la France Press basado en cifras de la policía, autoridades del gobierno y fuentes médicas. Yunus afirmó que quiere que se celebren elecciones libres y justas en los próximos meses. Conocimos a Yunus alguna vez en Ginebra, por cierto, él es el autor y el creador de la Banca de los Pobres en Bangladesh, que ha sido un ejemplo a nivel mundial. Es un hombre respetado por toda la comunidad, con 84 años, es una persona muy seria, responsable, y lo han escogido precisamente para garantizar la transición. En muchas revoluciones y cambios de gobierno se busca siempre personas de larga experiencia y que tengan buena relación con todos los sectores internos del país. En el caso de Yunus es admirado por todos los bangladeshis y además respetado en todo el Asia y en el mundo en general. Ha sido un director en la parte económica extraordinaria y seguramente va a convocar con neutralidad nuevas elecciones y saldrá del poder porque el poder es transitorio. Eso es importante para la paz y la defensa de los derechos humanos. Y en cuanto a Rusia, pues nos sigue angustiando y a la comunidad internacional, los analistas siguen pensando en qué solución va a tener Rusia y Ucrania por los territorios ocupados por Rusia y la guerra permanente de Ucrania apoyada por Occidente. En ese sentido, Rusia sigue luchando contra una incursión ayer de Ucrania lanzada en la víspera en una ciudad que se llama Kursk, región fronteriza con Ucrania, donde 5 civiles murieron y otros miles fueron evacuados debido a los combates y bombardeos, indicaron fuentes oficiales, pero la comunidad internacional, los europeos, los chinos, incluso aunque son amigos de Rusia en esta guerra, buscan la paz y la seguridad
de manera que el comercio fluye y a China le interesa pragmáticamente la relación del comercio en el mundo. Por eso quisiera también que esa guerra terminara entre Rusia y Ucrania, que ha sido terrible para los europeos en materia de petróleo, gas, y eso ha valorizado, por supuesto, el petróleo en países como el de Venezuela, que sigue siendo un factor importante en el desarrollo económico, pero también en la diplomacia mundial. Por eso, hoy cuando hay tantos heridos y muertos y destruidos en las guerras, nadie gana, y el Papa ha pedido el cese de operaciones inmediatamente, como también alerta para que no haya un conflicto en el Medio Oriente, porque hay la posibilidad de que Irán ataque a Israel después de los últimos acontecimientos del asesinato del líder de Hamas en Teherán, y eso sí sería un conflicto donde el petróleo va a estar influido, pero también la inestabilidad del Medio Oriente y del mundo en general. Veamos la información desde Rusia. Rusia seguía haciendo frente el miércoles a una incursión ucraniana lanzada el martes en la región fronteriza de Kursk, donde 5 civiles murieron y otros miles fueron evacuados debido a los combates. Según Moscú, hasta 1.000 soldados ucranianos participan en la operación. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, señaló que el avance de las tropas de Kiev fue detenido por la aviación y la artillería. El presidente ruso Vladimir Putin denunció una provocación. Tendremos que empezar con los eventos que están sucediendo en la región de Kursk. Como saben, el régimen de Kiev ha lanzado otra provocación a gran escala. Está disparando indiscriminadamente con varios tipos de armas, incluyendo cohetes, contra edificios civiles, casas residenciales y ambulancias. Por su parte, Ucrania anunció la evacuación obligatoria de miles de personas de la zona fronteriza situada frente a la región rusa de Kursk. Desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022, se produjeron varias incursiones en Rusia de combatientes procedentes de Ucrania. El ejército ruso afirmó haberlas repelido cada vez, pero algunas de ellas lo obligaron a recurrir a artillería y aviación, como en este caso. Esta operación se produce mientras las fuerzas de Kiev padecen faltas de municiones y nuevos reclutas, mientras intentan contener el avance de las tropas rusas en el este de Ucrania en los últimos meses. En muchas partes del planeta y sobre todo los analistas internacionales siguen preocupados porque esta guerra de Rusia y Ucrania podría desembocar en lo que el presidente Putin ha llamado armas estratégicas nucleares, es decir, los grandes reservorios de armas, los grandes centros más importantes en materia nuclear son Estados Unidos y Rusia, aunque China también tiene armas nucleares, Francia e Inglaterra. Son los 5 países legitimados por Naciones Unidas con el arma nuclear y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero el tema nuclear sigue vigente porque también Occidente ha amenazado que si Rusia usa armas tácticas nucleares, podrían utilizarse armas estratégicas nucleares y misiles, que en media hora estarían entre Moscú y Nueva York, entre Nueva York y Moscú, y sería la destrucción mutua asegurada. Por eso hasta ahora, en la Tercera Guerra Mundial, no se habla sino del peligro que podrían representar las armas atómicas. Precisamente esta semana en todo el Asia y en el mundo se conmemora lo que fue el 6 de agosto y el 9 de agosto, la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki. Hubo un acto inmenso en Hiroshima el 6 y mañana, que es 9 de agosto, habrá también un acto enorme en Nagasaki, la otra ciudad escogida por Estados Unidos para terminar la Segunda Guerra Mundial, pero donde los científicos querían que el arma fuera disuasoria y no se empleara contra la población civil. Por eso el análisis de hoy, antes de las entrevistas de siempre, es una consideración sobre el hecho nuclear y sobre todo señalar que en América Latina es la única zona y el Caribe donde hay el Tratado de Tlatelolco, que es un tratado internacional para que no haya armas nucleares, ni se fabriquen, ni se compren, ni se utilicen. De allí que los países que tienen energía nuclear, como Brasil o Argentina, siguen la vía de la paz, del desarrollo pacífico del átomo y evitar la tentación nuclear. Sobre ese editorial, hoy el tema nuclear. Este 5 y 9 de agosto el mundo recuerda la utilización por primera vez de una bomba atómica producto de la energía nuclear. La población civil de Hiroshima y Nagasaki en el Japón sufrió el primer apocalipsis nuclear. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial habían adelantado proyectos para el uso militar del átomo, pero fue Estados Unidos el primero en controlar y desarrollar esta nueva energía con fines militares. Estados Unidos tenía el monopolio absoluto del poder nuclear. Posteriormente, en 1949, la Unión Soviética demostró su propia capacidad en el campo de la fusión y la fisión del átomo, igualmente con fines militares. Hoy son 5 las potencias atómicas: Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Y al margen del derecho internacional están otros estados que han tenido también las bombas atómicas
como es Israel, en el caso del Medio Oriente, Pakistán e India, en el territorio de Asia, y posiblemente allí en Asia, Corea, e incluso Corea del Norte e Irán. Las Naciones Unidas, frente al hecho nuclear, siempre han diferenciado el uso civil y militar del átomo. Por esto crearon la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, en la cual se constituyó el 29 de julio de 1957, después de la Segunda Guerra Mundial, y cuando hubo precisamente el miedo a que el desarrollo nuclear fuese con fines militares. En América Latina, todos nuestros estados son miembros de la Organización Internacional de Energía Atómica, con el liderazgo de Brasil y Argentina, que tienen reactores nucleares que superan los 1000 megavatios. El de Venezuela en su tiempo, cuando para Jiménez hubo un pequeño reactor nuclear apenas de 6 megavatios, que no funciona, pero que en el caso de Argentina y Brasil son especialmente usados en la producción de electricidad, es decir, en el compromiso del uso pacífico de la energía nuclear. En este año, cerca de 500 reactores en el mundo, en 35 países, producen ya, pero con fines pacíficos, el 20% de la electricidad total y un 6% del consumo global de energía. La materia prima para el mundo atómico es el uranio y el plutonio, los cuales deberían utilizarse solo para los desarrollos civiles, pero siempre está la tentativa de ponerlos al servicio de la industria militar. El sistema internacional, siempre por tratados y organizaciones, ha tratado de frenar la utilización bélica del átomo. Mención especial es el ajuste de la no proliferación del TNP, cuyos signatarios son 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela, más allá de los múltiples recursos naturales y energéticos, también cuenta con grandes reservas de uranio y torio que podrían desarrollarse para emplearse en reactores y producir electricidad y evitar, dentro de los acuerdos internacionales, el uso militar. Así comercializarse, pero es necesario el estudio y la formación de especialistas en este campo y de alianzas estratégicas con la industria nuclear internacional, pero como decíamos, siempre dentro del marco de los fines y propósitos de la Organización Internacional de Energía Atómica y la comunidad internacional. Afortunadamente, en nuestra región, después de la crisis de los misiles rusos en Cuba en 1962, todos nuestros estados y todas nuestras naciones se comprometieron al uso pacífico del átomo y a la proscripción de cualquier arma nuclear. En México existe la sede del Tratado contra la Proliferación Atómica o PANAL. En nuestro ejercicio diplomático en México participamos a veces en esta institución latinoamericana y conocimos al Premio Nobel de la Paz, Alfonso García Robles, de 1982, inspirador y director de esta organización para América Latina y el Caribe. Constituimos en el mundo la única área regional poblada del planeta donde están prohibidas la fabricación y la utilización de todo uso militar del átomo. Este tratado, que se llama de Tlatelolco, también obliga a las potencias nucleares y a los estados que tienen presencia en nuestro continente y que pueden tener desarrollos nucleares. El Tratado de Tlatelolco estableció la primera zona desnuclearizada de gran tamaño en un área densamente poblada del mundo, desde el río Bravo hasta la Tierra del Fuego.